el eco de unas botas lejanas viaja primero, hueco y rítmico, golpeando el hormigón húmedo dentro de un estrecho pasillo de inspección antes del amanecer. Cada paso cae con un leve chapoteo, como si el suelo mismo recordara cada cruce que lo ha atravesado. Una puerta metálica se abre con un sordo arrastre mecánico, seguido por la leve vibración de motores al ralentí más allá de los muros. El sonido persiste más de lo debido, extendiéndose en la oscuridad donde el papeleo decide el movimiento y el silencio decide la supervivencia. En los confines del norte de México y las fronteras del sur de Estados Unidos, los corridos siempre han transmitido más que melodía. Transmitieron nombres cuando éstos no podían escribirse. Transmitieron eventos cuando éstos no podían reportarse. Mucho antes de que los archivos oficiales aprendieran a organizar la verdad, los cantantes aprendieron a protegerla. Al comenzar un corrido, no solo se escucha música, se entra en un sistema de registro construido a partir de la memoria, el ritmo y el riesgo. Un corrido, en particular, cruzó los desiertos más rápido que cualquier documento. La balada, conocida como Contrabando y Traición, se extendió por las grabadoras de casete, las rocolas de carretera y las radios nocturnas, hasta convertirse en inseparable de las voces de los Tigres del Norte. Se dice que el grupo grabó la toma vocal final con las luces del estudio apagadas, y el cantante principal no dejaba de mirar hacia el cristal de la sala de control, incluso después de que el ingeniero saliera. Nadie explicó después por qué. La canción cuenta una historia clara: un hombre, una mujer, una ruta hacia el norte, un trato cerrado, una traición sellada por 7 disparos en un callejón de Los Ángeles. Durante décadas, los oyentes aceptaron la narrativa tal como llegó, nítida, directa y contenida en 3 minutos de melodía. Pero las historias que cruzan fronteras con seguridad a menudo lo hacen porque algo en su interior se ha ajustado. El crujido del vinilo antiguo comienza a aflorar bajo la narración. El tenue siseo eléctrico se eleva como el polvo de un disco en marcha. La melodía se ralentiza ligeramente y cada nota de guitarra se alarga más de lo esperado. Aquí es donde comienza la investigación, no con lo que el público memorizó, sino con lo que la canción nunca te contó. La cámara se desplaza a través de imágenes reconstruidas, carreteras desérticas con un tenue resplandor gris antes del amanecer, cortinas de motel con el suave reflejo naranja de las farolas de sodio lejanas, agujas del tablero temblando mientras los motores pasan al ralentí por las líneas de inspección. En estos fragmentos, la protagonista aparece solo en fragmentos. Una mano descansa cerca de documentos doblados. Los ojos siguen el movimiento sin girar la cabeza. Una postura que se mantiene inmóvil incluso cuando el aire se siente denso. Es joven, no porque alguien lo diga, sino por la forma en que sus dedos se aprietan contra las palmas cuando los vehículos reducen la velocidad en los controles. La piel de su garganta se reseca, sus hombros se levantan sin permiso. Escucha más de lo que habla. Los documentos la hacen valiosa, el silencio la hace efímera. En algún punto entre las transmisiones radiales y la distribución de discos, la narrativa comienza a estrecharse. Fragmentos de archivo revelan referencias faltantes. Las transcripciones de las primeras interpretaciones muestran versos alterados que nunca llegan a estrenarse comercialmente. Un DJ regional retirado recuerda haber recibido 2 versiones del mismo corrido, ambas etiquetadas como definitivas y ligeramente diferentes. Dice que solo puso la más corta porque encajaba con la programación. Nunca explica qué contenía la versión más larga. Empiezas a notar cómo la edición moldea la memoria, no borrándolo todo,
sino eliminando las partes que se niegan a funcionar. Algunas historias sobreviven porque se cantan, dice el narrador en voz baja, y otras sobreviven porque se editan. Los motores fuera del pasillo se hacen más fuertes. La puerta de un camión se cierra. El papel se mueve. Un sello cae en algún lugar oculto. El movimiento se reanuda. Sin embargo, los ecos permanecen, suspendidos en el aire húmedo, como un sonido que se niega a desaparecer. Siguen apareciendo testimonios dispersos, registros de moteles sin confirmar, registros fronterizos con iniciales parciales y notas manuscritas que nunca coinciden con la cronología oficial. Cada fragmento apunta a una presencia que no desaparece, por mucho que cambien los versos. Dos países la recuerdan de forma distinta. Uno la llama mito, el otro advertencia, pero ambos recuerdan el mismo nombre, Camelia la Tejana. La luz se derrama hacia abajo en un estrecho cono desde una lámpara de escritorio de latón, incidiendo en la superficie de una fotografía descolorida donde diminutas partículas de polvo se deslizan lentamente a través de las como cenizas en suspensión. Los bordes de la imagen están suavizados por el tiempo, ligeramente curvados hacia adentro, como si el propio papel hubiera intentado plegar lo que lleva dentro. La fotografía reposa sobre un escritorio de madera oscura, sostenida con cuidado por las yemas de 2 dedos justo fuera del marco. Al acercarse la cámara, los colores comienzan a separarse, azules bañados por el sol, gris asfalto apagado y el pálido reflejo de la luz del océano tras un sedán estacionado en la costa de California. Los artefactos visuales suelen sobrevivir más que los informes. El papel viaja silenciosamente, se esconde fácilmente y rara vez se explica por sí mismo. Estás viendo una imagen que, según coleccionistas privados de recuerdos de la vida nocturna de la época fronteriza, apareció casi 3 décadas después del tiroteo descrito en el corrido. Ningún archivo oficial la menciona, ningún catálogo de investigación la menciona. Sin embargo, la fotografía aparece repetidamente en colecciones personales reunidas durante los circuitos de espectáculos nocturnos que se movían entre clubes de carretera y moteles costeros. Los coleccionistas nunca afirmaron tener certeza, solo afirmaron proximidad. La imagen muestra a una joven parada junto a un sedán azul ligeramente inclinado hacia la autopista. El océano se extiende a lo lejos, reducido a una tenue franja de luz cerca del horizonte. La luz del sol se refleja en el parabrisas del vehículo de tal manera que impide ver el interior. Su postura permanece inmóvil, casi deliberada, como si el momento no fuera espontáneo, sino esperado. La cámara sigue haciendo zoom mientras una tenue distorsión del vinilo se eleva bajo la narración. El suave crujido suena como una grabación repetida. La reconstrucción que estás viendo proviene de fragmentos descritos por múltiples fuentes como la historia real, no una confirmación oficial ni una conclusión legal, sino recuerdos entrecruzados. ¿Quién organizó el parto que la colocó en el centro de la operación? La pregunta se instala en la imagen sin respuesta. Ningún libro de embarque incluye su nombre. Ninguna autorización de transporte incluye su firma. Sin embargo, las descripciones de los testigos la sitúan constantemente dentro de la estructura de la ruta días antes del intercambio. Su estado interno debe interpretarse a través de la única evidencia que queda, la observación física. Quienes la recuerdan de los cafés de carretera describen un patrón. Apretaba la mandíbula cuando los motores se mantenían demasiado tiempo al ralentí. Parpadeaba lentamente cada vez que las conversaciones se detenían. Sus manos permanecían demasiado quietas sobre las mesas mientras otros hablaban a su alrededor. No son gestos dramáticos,
son gestos protectores. ¿Por qué el monto del pago cambió horas antes del cambio? La cámara aísla un pequeño pliegue cerca de la esquina inferior de la fotografía, revelando tenues marcas de manipulación que sugieren que la imagen pasó por más de un propietario. Los recuerdos financieros de testigos secundarios mencionan un ajuste en una etapa posterior de la historia. Ninguna documentación confirma la cantidad, pero varios relatos repiten el mismo detalle. El aumento no tranquilizó a nadie, acortó las conversaciones. Una voz reconstruida a partir de un testimonio oral entra silenciosamente, como si fuera recordada más que grabada. Mantén la calma, habla poco y sigue conduciendo. La instrucción no contiene ninguna garantía, solo dirección. La imagen se enfoca aún más, mostrando el sedán azul con mayor claridad. La pintura refleja un tenue resplandor costero, mientras que la sombra bajo el vehículo se extiende un poco más de lo esperado para esa hora del día. Los analistas de iluminación que revisaron la fotografía posteriormente no pudieron determinar la hora exacta. La posición del sol sugiere que es al final de la tarde. La longitud de la sombra sugiere que fue antes. ¿Quién le advirtió que no saldría de Los Ángeles con el hombre en quien confiaba? La pregunta cambia el tono de la reconstrucción. Testimonios parciales del personal de la discoteca mencionan una llamada telefónica recibida 2 noches antes del traslado programado. No existe identificación de la persona que llama. No se conserva ninguna transcripción grabada. Sin embargo, múltiples recuerdos describen la misma reacción física posterior. Deja de remover su bebida. El vaso permanece intacto. Mira hacia la salida sin levantarse. Estos fragmentos no confirman el resultado, solo confirman la conciencia. La evidencia visual sobrevive a los informes escritos. Las fotografías permanecen cuando desaparecen las carpetas. Las copias circulan cuando no se pueden localizar los originales. Y a veces, las imágenes salen a la luz simplemente porque alguien decide no tirarlas. ¿Quién retiró de circulación el expediente policial original? La narración no responde. La cámara se mantiene fija en la fotografía mientras la distorsión del vinilo se intensifica ligeramente, produciendo un tono bajo y vacilante bajo el silencio. El polvo sigue flotando a través del haz de luz de la lámpara de escritorio. Los bordes de la imagen empiezan a parpadear como si estuvieran afectados por una proyección inestable. Sientes que tu postura se desplaza hacia adelante sin darte cuenta. Tu pulso se ajusta al ritmo de los detalles sin respuesta. La fotografía se congela. La cuarta pregunta sigue en pie. La superficie áspera de la goma de un neumático desgastado presiona los dedos engrasados, dejando vetas negras en los nudillos y el dorso de las manos. El olor a aceite flota tenuemente en el aire, mezclándose con el tenue sabor metálico de las herramientas y el intenso aroma del aire comprimido. Cada neumático reposa en un pequeño taller cerca de la frontera, apilado contra paredes marcadas por años de uso intensivo y pintura rayada. Los dedos se deslizan por las llantas, trazando las capas de metal y goma, como si leyeran instrucciones escritas en texturas. La protagonista está de pie cerca, con la mezclilla rozándole las palmas mientras observa en silencio, absorbiendo cada movimiento con los hombros inmóviles, respirando más lento de lo normal. Cada exhalación lleva la tenue arenilla del polvo del taller, asentándose en sus pulmones, integrándose en el ritmo de la observación. Las llantas metálicas brillan bajo las tenues luces fluorescentes, y cerca se encuentran envoltorios de plástico en láminas precisas, listos para aislar el contenido oculto en cada neumático.
El narrador explica la lógica metódica del contrabando transfronterizo a principios de la década de 1970, una época en la que los objetos cotidianos se convirtieron en mecanismos de supervivencia. Cada neumático se carga con cuidado. La carga se distribuye uniformemente para evitar desequilibrios que delaten los compartimentos ocultos. La mirada de la protagonista sigue cada ajuste, la presión de sus dedos presionando ligeramente la tela vaquera como si memorizar los contornos pudiera traducirse en protección. La confianza está codificada en cada movimiento. La confianza está codificada en cada mirada. El conocimiento en estas redes es supervivencia. Dicen que estos métodos se propagaron silenciosamente por la región, enseñados por quienes habían aprendido a base de ensayo y error, y pasaron por manos que jamás preguntaron ni dejaron constancia. Ocultas durante generaciones, estas prácticas prosperaron donde la supervisión oficial era débil, donde el peso de la distancia y las fronteras creaba espacio para el ingenio. El taller rebosa de sonidos táctiles, golpes de metal, aire comprimido que se libera en ráfagas silbantes, pernos que se aprietan con un ritmo pausado. Cada acción marca el silencio y llena el espacio de expectación. El protagonista refleja la cadencia en la quietud, percibiendo el procedimiento en las texturas más que en las instrucciones. Si pasa algo, sabes lo suficiente para terminar la ruta. Las palabras flotan en el aire, nítidas y deliberadas, una silenciosa promesa de responsabilidad encriptada en la confianza. Sus palmas descansan sobre los fríos bordes metálicos, absorbiendo el peso de la posibilidad, el riesgo medido en reacciones físicas, la tensión de las yemas de los dedos, la sutil rigidez de los hombros, la lenta inhalación seguida de una exhalación controlada. Cada superficie que toca tiene un significado, cada capa de goma, metal y plástico, un escudo potencial contra el escrutinio. Las manos trazan bordes, las manos liberan bordes, las manos recuerdan. Se examinan los neumáticos una última vez, se verifica el equilibrio de la carga y se confirma la distribución interna mediante una presión cuidadosa. El polvo se deposita sobre las superficies, incrustado en las fibras de la ropa, el recordatorio táctil del trabajo realizado y el conocimiento adquirido. La maquinaria vibra levemente bajo el suelo de hormigón, un zumbido sordo que se sincroniza con el latido del corazón del protagonista. Cada sonido es un indicador de tiempo y compromiso. La red de confianza se extiende más allá de las paredes del taller, más allá del peso de cada neumático, conectando a quienes manipulan objetos con quienes manejan información. Las llantas metálicas encajan en su sitio, el aire silba, los sellos de plástico se comprimen, los dedos se retiran, las manos se relajan ligeramente, pero permanecen alerta. Cada neumático está montado en el vehículo, rodando lentamente sobre suelos desgastados hacia la salida. Los hombros de la protagonista se mueven. La presión de la anticipación se traduce en una sutil tensión en su columna vertebral. Este momento conlleva un compromiso irreversible, la carga asegurada, el camino a seguir marcado. La arenilla se aferra a las manos, el cuero se aferra a la llanta, los neumáticos se sellan y ruedan hacia el coche que los espera. El olor a humo rancio se percibe en las pesadas cortinas del motel, adherido a fibras ya descoloridas por años de sol y abandono. Un tenue rastro de detergente persiste bajo la neblina acre, mezclándose con el penetrante olor metálico del aceite de motor que se filtra a través de una ventana agrietada. El aire se siente lento, pegajoso.
como si albergara secretos que se niegan a escapar. Cada inhalación trae una sutil resistencia. Los pulmones registran la tensión mucho antes de que la mente pueda identificarla. Afuera, el tráfico distante zumba silenciosamente, los neumáticos rodando sobre el asfalto, interrumpidos por el ocasional bocinazo, mientras las voces apagadas de la televisión se filtran a través de las paredes adyacentes, trayendo fragmentos de otro mundo por completo. La protagonista se sienta cerca de la ventana, con los hombros erguidos pero rígidos, los dedos golpeando el borde de una mesa, desgastada, con un ritmo que delata un pulso demasiado rápido para su exterior tranquilo. Primero nota pequeños cambios, un acortamiento de las conversaciones, miradas que se desvían más rápidamente, palabras que se pierden antes de terminar. Pasos se acercan a la puerta, lentos y medidos. El protagonista aprieta los labios, secos e inflexibles, como sellando las palabras antes de que escapen. Los hombros se tensan, los ojos siguen las sombras sobre el suelo de baldosas agrietadas. El narrador habla en voz baja, trazando los bordes del patrón. La traición rara vez llega como un solo momento, llega como un patrón. Sientes la anticipación como un zumbido bajo en tu pecho. Cada reacción física aumenta a medida que se desarrolla la escena. Los observadores luego describieron esta atmósfera, recordando solo destellos, un leve eco de tensión que flotaba en la habitación, lo que nadie se atrevió a decir, reconocido en silencio por aquellos que sabían notarlo. Afuera, las cortinas se mecen suavemente bajo una brisa que trae el lejano aroma a diésel y arena. La protagonista se remueve ligeramente, presionando los dedos con más fuerza contra la mesa. Con los nudillos blancos, el teléfono de disco en la mesita de noche espera, un testigo silencioso. Una voz reconstruida murmura desde el receptor: «¿Conoces las reglas? Cállate, cumple». Las palabras son cortantes, las respiraciones son medidas, cada sílaba pesa en la habitación. Sus ojos se dirigen de nuevo a la puerta, luego a la ventana, trazando rutas de escape que tal vez nunca use. La tensión se enrosca en su estómago, un nudo apretado y físico, como si las propias paredes presionaran hacia adentro. El motel zumba con sonidos ordinarios, aire acondicionado, autos, música suave, pero cada sonido ordinario se estira por la anticipación, magnificado en su cuerpo, hasta que lo ordinario se convierte en una medida de lo que está por venir. El humo se arremolina en la tenue luz de la lámpara, danzando sobre su rostro en jirones que se enganchan en sus pestañas. Se lleva una mano al pelo, tirando de un mechón tras la oreja, y luego lo deja caer de nuevo. Cada gesto es pequeño, preciso, ensayado por el instinto. El narrador relata cómo los testigos secundarios solo recordaban la impresión del cambio, el cambio de postura, el sutil apretón de manos, la forma en que se detenía cerca de las paredes como si absorbiera vibraciones, sin recordar palabras. Su presencia en la habitación se convierte en un estudio de quietud bajo presión, una coreografía de contención. El peso físico de la conversación reprimida, el aire denso con conocimiento tácito, presiona contra los propios cuerpos de los espectadores, mientras imaginas mantenerte rígido en anticipación. Un reloj marca el tic-tac en algún lugar tras las paredes, su sonido ahogado por el ruido más intenso de calles lejanas. Los dedos de la protagonista siguen tamborileando, creando un patrón de sensaciones que coincide con el ritmo del pensamiento, lento, pausado, contenido. Las sombras se extienden sobre las cortinas, reflejando la prolongación del tiempo, prolongando la tensión. El teléfono vibra ligeramente contra su base, como si anticipara su uso,
y ella no se mueve. Respira superficialmente. Cada inhalación arrastra el humo por sus fosas nasales, con un sabor persistente como arenilla. Su cuerpo refleja la presión de la escena. Músculos tensos, postura firme, respiración controlada, los pequeños movimientos de la resistencia humana en un espacio diseñado para la transitoriedad. El narrador señala que estos momentos, estos cambios de comportamiento casi invisibles, serían citados posteriormente por personas que habían estado presentes, pero permanecieron en silencio, conscientes de los patrones, pero incapaces de identificarlos. Cada reacción física del protagonista, hombros envarados, ojos entrecerrados, labios entreabiertos brevemente, se convierte en un registro, un testigo sin pluma. La propia habitación del motel guarda estos recuerdos en sus texturas. La tela áspera de las cortinas, el ligero bamboleo del dial giratorio, el tenue residuo de humo que flota en el aire, todos los elementos presionándose entre sí para formar un archivo de anticipación. Puedes sentirlo en tu propio cuerpo a medida que se desarrolla la escena. Músculos tensos, pulso acelerado, postura erguida. Todo en este momento comunica la inminencia de la revelación, la tensión latente codificada en texturas y olores. Los pasos se alejan. El silencio se profundiza, roto solo por motores distantes y el murmullo bajo de la televisión. Baja las manos de la mesa, rozando las yemas de los dedos contra la veta de la madera. El teléfono de disco suena brevemente, un solo tono que rebota en las paredes. Levanta el auricular con cuidado, con los dedos ligeramente temblorosos, los labios secos contra el plástico. Una voz habla suavemente desde la línea. Confirma todo. Luego espera. El tono es neutral, mesurado. No sigue ninguna explicación más. Su pecho se oprime. Las manos presionan contra los muslos. La respiración se atasca en la garganta. El auricular permanece cerca. La habitación zumba a su alrededor. Lo baja lentamente. No hay palabras. No llega ninguna respuesta. El peso físico de la comunicación sin resolver persiste como el humo, instalándose en los pulmones, instalándose en la postura. Lo sientes. Una sutil constricción, una respiración contenida, una habitación congelada en la expectativa. El teléfono descansa finalmente contra su soporte. El silencio se expande hacia afuera, abarcando el cuerpo, la habitación, la escena. La inquietud se instala en el estómago. La inquietud se instala en la parte de atrás. La inquietud se instala en el aire. La temperatura sube dentro del coche aparcado. La luz del sol reflejándose en el salpicadero hasta que el metal bajo las yemas de sus dedos irradia calor. El calor se acumula en capas, atrapado por las ventanillas tintadas, mezclándose con el tenue olor a tapicería y gasolina. Las palmas de las manos presionan el volante, pegajosas por el esfuerzo de mantenerse quietas. El narrador te guía por la carretera de la costa, el asfalto reluciendo bajo el sol del mediodía, mientras se desarrolla el viaje hacia el norte. Las vistas del océano parpadean a través de la ventanilla del pasajero. Las olas centellean, se retiran y luego regresan. Un ritmo que refleja la creciente tensión en el coche. Los pasillos de la carretera conectan puntos distantes con hilos invisibles, contratos invisibles y códigos tácitos que determinan quién se mueve con seguridad y quién no. A lo largo del camino, las señales de tráfico pasan rápidamente, cada una un marcador silencioso de la distancia recorrida, cada una un recordatorio de que la llegada no puede deshacer los kilómetros atrás. Los hombros se tensan a medida que el coche reduce la velocidad en los controles. Las ruedas crujen sobre la grava, los motores al ralentí.
Sus ojos se entrecierran ante el repentino brillo de los claros iluminados por el sol entre los árboles, adaptándose, reenfocándose. Una ráfaga de viento, inexplicable en su brusquedad, hace vibrar las piedras sueltas a lo largo del camino, rozando el coche con un susurro de movimiento, un escalofrío momentáneo en el aire por lo demás quieto. El narrador señala la lógica económica detrás de estas operaciones, cómo lo que pagaban por el silencio a menudo superaba la lealtad y cómo las manos, los ojos y el tiempo podían ser más decisivos que las palabras o los votos. Cada movimiento del retrovisor, cada mirada a los vehículos que pasan, comunica un conocimiento que no puede capturarse en los registros oficiales. Su respiración se estabiliza, pero el pecho sube y baja con un ritmo en sintonía con la tensión de la distancia y la expectativa. La protagonista murmura una sola línea en voz alta, apenas un suspiro. Después de hoy, todo cambia. La voz, baja y mesurada, flota en el aire. Vuelve a presionar las manos contra el cuero cálido, sintiendo su grano, registrando la fricción como si pudiera fijar su atención. Los hombros se inclinan hacia abajo, el cuerpo se pliega ligeramente en el asiento. Una postura aprendida para la resistencia. El narrador sitúa este movimiento geográficamente. El océano aparece y luego desaparece tras los acantilados costeros, acantilados que enmarcan fugaces destellos de azul. Cada kilómetro trae consigo una nueva adaptación a la luz, al calor, a las sutiles señales del camino. La interacción entre el esfuerzo físico y el cambio ambiental intensifica el ritmo del viaje, incrustando la tensión en los tendones y el pulso. El tablero irradia calor hacia arriba, cosquilleando la piel bajo las muñecas, provocando ligeros ajustes, rotaciones, estiramientos menores, cada uno lo suficientemente repetido como para recordarle al espectador el peso corporal de la espera. La carretera se curva, los árboles costeros dan paso a la expansión suburbana, el horizonte se extiende hacia afuera, plano pero fracturado por señales, postes y colinas distantes. Ella nota cada vehículo que pasa, cada luz de freno reflejada, cada destello momentáneo de movimiento en el asfalto. Los dedos presionan ligeramente el volante de nuevo, las uñas rozando el cuero. El narrador enfatiza la coreografía de estas reacciones, pequeñas, precisas, necesarias. Cada momento es un ensayo para el tiempo, para el reconocimiento, para la resistencia. Los ojos se mueven hacia los espejos, hacia las sombras al costado del camino, rastreando posibles amenazas y oportunidades por igual. El auto zumba debajo de ella, el calor presionando contra las costillas, un compañero que no puede soltar. Tierra adentro, el aire se enfría brevemente, un cambio sutil que roza los brazos, un recordatorio de la altitud del terreno cambiante. Inclina la cabeza ligeramente, vislumbrando las nubes reflejadas en las ventanas, la intensidad del sol suavizándose contra el brillo de la gran altitud. La tensión en los músculos cambia con cada kilómetro. La respiración se vuelve lenta y mesurada mientras anticipa la densidad urbana. El narrador resalta la corriente subyacente, las señales, los gestos y las decisiones sutiles son instrumentos de supervivencia, más que la pura velocidad o el coraje. El cuerpo de la protagonista lleva el conocimiento incrustado en el tacto, la presión y el equilibrio. El propio auto es un vehículo tanto para la carga como para las expectativas. Su asiento cruje levemente cuando se inclina hacia adelante, sintiendo la presión de los neumáticos a través de los pedales, percibiendo la fricción entre los neumáticos y la carretera, registrando el pulso de la maquinaria y la distancia. Al acercarse a los límites de la ciudad, el paisaje cambia abruptamente.
Las calles se estrechan, el asfalto presenta grietas que brillan con el calor del mediodía. El olor a industria lejana se filtra por las rejillas de ventilación, mezclado con polvo y gases de escape. Los hombros se mueven, inclinándose ligeramente para captar las líneas de visión bloqueadas por los pasos elevados. La narradora permite al público sentir el calor que se intensifica y la creciente anticipación, un eco físico de elección y consecuencia. El océano es ahora un recuerdo. El sol brilla más directamente, presionando a través de las ventanas. El calor sube por la columna vertebral. Cada ajuste en el asiento, el espejo y el volante pesa. Cada segundo se alarga. La ráfaga de viento se repite inesperadamente a lo largo de un tramo de carretera, sacudiendo la grava suelta una vez más. Un sutil presagio que otros no perciben, pero que se registra en el ritmo de sus latidos. Finalmente, el horizonte de Los Ángeles emerge a través del resplandor del parabrisas. Imponentes edificios que reflejan la luz del sol como espejos, refractando la luminosidad en los ojos. El calor presiona con más fuerza, rebotando en el hormigón, el cristal y el acero. Los dedos se aflojan ligeramente sobre el volante, pero el cuerpo permanece alerta. Los hombros permanecen encogidos, el cuello rígido, los ojos buscando señales en el laberinto urbano. La ciudad se vislumbra como destino y umbral, el punto donde termina la distancia, pero comienzan las consecuencias. Puedes sentir la tensión física en tu propio pecho a medida que el paisaje cambia, mientras el calor y el resplandor se imponen a los músculos y la vista. La llegada no trae alivio, solo la preparación para la acción, para la observación, para la comprensión. La autopista termina, el coche reduce la velocidad, la ciudad espera, el sonido del tráfico distante rebota entre estrechos muros de hormigón, un retumbar sordo interrumpido por ocasionales tintineos metálicos que resuenan en contenedores de basura y eslabones sueltos de cadenas. El callejón es largo y estrecho, un pasillo de sombras donde el ruido de la ciudad distorsiona y refracta, llevando cada paso y zumbido de motor a un ritmo inesperado. Ella está de pie en el borde, los sentidos tensos, el cuerpo reaccionando a la reverberación. El narrador lo guía a través de la reconstrucción, explicando cómo este momento ha sido recontado de manera imperfecta, cómo los testigos recuerdan ráfagas de disparos sin acuerdo sobre la secuencia y cómo la documentación desapareció o fue alterada, lo que destruyeron. Cada eco metálico y sombra cambiante se mide contra la memoria, dejando solo fragmentos de sonido para anclar la narrativa. Los dedos se aprietan alrededor del metal, los nudillos presionando contra el frío suave. Los hombros se levantan ligeramente, preparándose para el movimiento, los ojos escaneando el callejón en busca de patrones de la trayectoria de fuerzas invisibles. El primer disparo corta el aire, reverberando en paredes de ladrillo y cubos de basura, rebotando impredeciblemente. Un segundo disparo sigue, dejando una estela de resonancia metálica que parece brillar contra las paredes. La respiración de la protagonista se ralentiza de forma antinatural, el cuerpo inmóvil salvo por sutiles microajustes en la postura, los dedos flexionándose contra el arma. Cada movimiento es un ensayo de precisión, cada pausa una calibración contra la anticipación. Murmura casi imperceptiblemente, tranquila, observa los patrones, escucha atentamente. Cada expresión se desvanece en ecos, absorbidos por la geometría del callejón. La narradora enfatiza
que la reconstrucción se basa en fragmentos auditivos, reacciones físicas y testimonios secundarios más que en la confirmación oficial. Los testigos describieron posteriormente el eco de las balas formando patrones estelares, la luz refractándose contra las superficies, el sonido creando formas que no podrían existir sin las paredes y el aire para doblarlo. La extraña geometría deja una huella en la memoria, más sentida que observada. Siguen los planos 3 y 4, cada uno distinto en tono y timbre, pero superpuestos de forma impredecible, confundiendo la secuencia. El hormigón vibra bajo el impacto, el metal vibra brevemente, el callejón constriñe los sonidos a pasillos de reflexión. La respiración permanece mesurada, pero deliberada. El pulso se acelera en sincronía con la distancia y el eco. Inclina ligeramente la cabeza para anticipar el siguiente sonido, con las manos firmes sobre el objeto metálico que sostiene, cada nervio en tensión y concentración. El narrador advierte la ausencia de pruebas definitivas, casquillos nunca recuperados, ángulos nunca medidos oficialmente, fotografías destruidas o nunca tomadas. La presencia física se vuelve primordial. Cada textura, cada vibración, cada sonido reflejado proporciona información donde los registros en papel fallan. El ritmo del callejón dicta tanto la memoria como la reconstrucción. Los planos 5 y 6 se suceden rápidamente, añadiendo complejidad. Las sombras se desplazan por las paredes de ladrillo, brevemente iluminadas por la luz del sol que se filtra a través de estrechos huecos en lo alto. El protagonista cambia sutilmente el peso, flexionando las rodillas y respondiendo a los hombros al pisar desnivelado. Los dedos mantienen el agarre. La respiración sigue siendo lenta pero pausada. Voces de testigos imaginarios susurran en la reconstrucción. Vino de un lado, no más cerca de los contenedores de basura. Estos relatos contradictorios enfatizan la dificultad de la certeza. Cada eco en el callejón conlleva una multiplicidad de interpretaciones. El narrador subraya cómo los compositores condensaron posteriormente estas capas de sonido en un ritmo narrativo, comprimiendo el tiempo y el espacio para crear melodía e historia. La anomalía acústica se convierte en leyenda. Los ecos en forma de estrella marcan el espacio como inusual, recordado a través de la vibración y la memoria en lugar del registro visible. El séptimo disparo flota en el aire, prolongado. El hormigón resuena. El tiempo mismo parece detenerse, cada latido alineándose con la decadencia del sonido. Los dedos de la protagonista se tensan una última vez, su cuerpo enroscado. El eco se desvanece, una nota final contra las paredes y el asfalto. El metal presiona frío contra la piel. Una pausa. El silencio se extiende. Los testigos informan más tarde que el sonido pareció irradiarse hacia afuera en un patrón casi intencional, casi deliberado. Las sombras parecen temblar al asentarse las últimas vibraciones. Exhala lentamente, sintiendo cómo la tensión se drena sutilmente en el suelo del callejón. El callejón no contiene más que ruido residual, el rastro de eventos y cuerpos movidos hace mucho tiempo. Todos los sentidos se agudizan ante la ausencia de confirmación, dejando la reconstrucción dependiente del tacto, la respiración y la vibración. El arma cae al hormigón con un ruido metálico apagado. Los dedos se sueltan. Los nudillos rozan el metal áspero una última vez. Unos pasos se alejan, medidos, lejos de contenedores y paredes, cada uno llevando distancia hacia la calle más allá. La respiración vuelve a la normalidad, pero la postura permanece alerta, una huella residual de anticipación. El narrador permite al público sentir el espacio que queda atrás.
el callejón vacío de movimiento, lleno solo de una sutil reverberación, un ritmo de memoria y leyenda. El tráfico ambiental retoma su curso, distante y sin patrones, marcando el final del peligro inmediato y la continuación de la narrativa. Los ecos en forma de estrella persisten en la percepción. Las sombras se relajan ligeramente. La tensión persiste solo en la memoria. El sonido se disipa. Los pasos se desvanecen. El callejón exhala. El silencio permanece. La luz incide sobre los muros de piedra blanca del patio del convento, suave y tenue, esparciéndose sobre el mortero desgastado y los bordes de las puertas arqueadas. La mañana está quieta, trayendo solo el tenue susurro de las telas, mientras una monja se mueve entre los pasillos, sus pasos amortiguados por la piedra. Motas de polvo flotan lentamente en los rayos, cada una capturando un fragmento de historia. El narrador enmarca el cambio. La historia se mueve desde calles y callejones hacia espacios donde la presencia humana es deliberada y medida, donde individuos que buscan protección entraron bajo un escrutinio mínimo. El papeleo está ausente, los registros son escasos y, sin embargo, el movimiento en sí mismo deja rastros incrustados en la memoria y el ritual más que en la tinta. Surge la frase enterrado con él, una referencia a los motivos conectados con el hombre que nunca salió del callejón, cuya presencia persiste en los vacíos narrativos. La protagonista pisa las piedras del patio con los hombros relajados, las manos ligeramente relajadas y la respiración tranquilizándose, mientras el peso de la persecución se disipa momentáneamente. Observa los muros, los tenues reflejos de luz en las ventanas matutinas, los patrones proyectados sobre las frías superficies de piedra. Su movimiento es mesurado. Sus dedos rozan suavemente los bordes de las barandillas talladas, aferrándose a la certeza táctil. La narradora llama la atención sobre las tradiciones de los santuarios. Históricamente, los conventos absorbían a quienes buscaban protección, ofreciendo refugio temporal sin interrogatorio, funcionando como nodos silenciosos en las redes sociales. Entre estos muros, la protagonista no es sospechosa ni testigo, pero permanece consciente de las implicaciones de la presencia, consciente de las reglas invisibles del movimiento y la observación. Se acerca a una monja mayor que permanece en penumbra bajo un arco, con las manos juntas y la mirada fija. El aire transporta un tenue aroma a incienso, suavizado por las ventanas abiertas y la fresca temperatura de los suelos de piedra. Una conversación se desarrolla casi en un susurro. No estoy aquí para esconderme, estoy aquí para dejar de correr. Las palabras son breves, deliberadas. El protagonista siente un cambio sutil, los hombros se alinean, la mandíbula se relaja. La monja asiente levemente, con un gesto medido y preciso, transmitiendo comprensión sin palabras. Fuera de los muros, tenues campanas marcan el tiempo, distantes e irregulares, un recordatorio de las rutinas que continúan más allá del patio. El diseño de sonido se suaviza, sin tráfico, sin ecos de metal, solo telas moviéndose y pies tocando la piedra, el propio entorno enfatizando la quietud. El narrador señala que tales espacios median consecuencias, transformando la exposición en presencia ritualizada, el ritmo de los actos cotidianos absorbiendo la atención. Se mueve lentamente por el pasillo, rozando con los dedos los bordes de los bancos de madera, sintiendo la textura bajo la piel, cada superficie anclando su atención en la realidad. La luz se desplaza por las paredes, iluminando mosaicos y mampostería, haciendo visible la textura del paso del tiempo. La respiración es tranquila, mesurada
no derivada del miedo, sino de la conciencia. El narrador lo enmarca como un estado liminal, una transición de la búsqueda a un respiro temporal, donde el movimiento se vuelve contemplativo y las decisiones se miden. Las reacciones físicas indican una liberación interna. Los labios se separan ligeramente, los hombros caen completamente, las manos ya no se presionan. El cuerpo reconoce un espacio de control, aunque provisional. Al final del pasillo, una mesa de madera se encuentra bajo un haz de luz matutina. Su superficie pulida refleja una tenue calidez. Mete la mano en su bolso y saca un pequeño sobre doblado. El movimiento es deliberado, pausado. Unos dedos depositan el sobre la mesa, su peso presionando silenciosamente contra la madera. Nadie habla. El gesto por sí solo transmite intención y reconocimiento. La cámara se detiene en el sobre mientras la luz del sol ilumina sus bordes, enfatizando la ritualización de la acción, la consecuencia transformada en movimiento deliberado, la memoria codificada en silencio. El sobre reposa, el silencio envuelve el patio, motas de polvo pasan flotando una última vez. El ritual se completa, un pequeño acto que absorbe un peso mayor. Las sombras se alargan, la luz se suaviza, la presencia se mide, el espacio exhala. Los surcos del vinilo giran bajo la aguja, cada cresta captando luz y sombra. Un pequeño paisaje de crestas y valles. Un leve crujido llena el aire, puntuando el cálido zumbido del plástico al girar, como si el propio disco exhalara con memoria. Los dedos flotan cerca del tocadiscos, rozando ligeramente su borde, conscientes de cómo la interacción táctil moldea la atención. El narrador comienza. Los corridos funcionan no solo como una canción, sino como memoria, mito y una negociación viva entre la verdad y la supervivencia. Las historias viajan a través de las comunidades, no porque estén documentadas, sino porque la repetición y el ritmo las codifican, preservando la verdad emocional cuando el detalle se fragmenta. La frase «lo que la canción nunca te dijo» se entrelaza con esta observación, remodelando la interpretación a través de generaciones de oyentes que sienten que han vislumbrado algo tácito pero persistente. La primera lección llega en la estructura y el tono político. Las economías informales surgen donde las instituciones formales fallan, donde se trazan fronteras y la gobernanza flaquea, y el ingenio humano llena los vacíos. Los individuos navegan por estos espacios mediante la improvisación, la lealtad y un conocimiento que solo existe en la conversación o la acción. La aguja traza surcos como si marcara estos patrones. Cada giro es un recordatorio de que el movimiento crea un ritmo en el que la memoria puede morar. El protagonista del corrido emerge en el recuerdo, decisiones tomadas bajo presión, riesgo calculado en silencio, consecuencias que se llevan en los cuerpos y las calles, un recordatorio de que la supervisión nunca es total y que la documentación es selectiva. La segunda lección es personal. La lealtad rige la toma de decisiones, produciendo resultados que van más allá de la intención inmediata. Una palabra oculta puede cambiar el movimiento. Una acción malinterpretada puede alterar las alianzas. El oyente siente el patrón en su propio cuerpo. Las palmas se relajan, los hombros se inclinan. Los ojos siguen la rotación de la aguja con una quietud mesurada. La repetición moldea la comprensión. El ritmo de la memoria es tanto físico como narrativo. Cada nota evoca la textura de momentos anteriores, la tensión de la anticipación, la presencia de apuestas que se llevan silenciosamente entre los actores. Los versos reconstruidos resuenan a través de los años. Después de hoy, todo cambia, murmurado en pasillos recordados, sobre el asfalto,
a través de callejones, incrustado en el ritmo más que en registros escritos. La tercera lección es cultural. La música se convierte en un archivo colectivo cuando la documentación oficial es incompleta. Los corridos funcionan como repositorios de experiencias, codificando estrategias de supervivencia, alianzas y tropiezos en melodía y rima. Las comunidades se reúnen en torno a estas canciones, escuchando no solo para entretenerse, sino también para aprender, para reconocer las circunstancias y para validar las verdades vividas. La luz se refleja en los surcos, iluminando pequeñas fracturas en el plástico, como enfatizando que la verdad en la memoria siempre se refracta. Los oyentes se inclinan hacia adelante inconscientemente, con una respiración lenta que marca la asimilación de estas lecciones, con los cuerpos inmóviles mientras la narrativa late simultáneamente por canales auditivos y táctiles. El narrador enfatiza la materialidad de la memoria, táctil, temporal y comunitaria. La interacción física, dedos sobre el disco, ojos siguiendo el movimiento, respiración alineada con el ritmo, refuerza la comprensión. Cada repetición, cada crujido, cada imperfección contribuye a la supervivencia de la historia, del conocimiento y de quienes la protagonizaron. Lecciones culturales y consecuencias personales se fusionan. Las dinámicas políticas moldean la narrativa. La memoria y el mito se entrelazan, creando un repositorio que perdura porque se interpreta, se escucha y se siente físicamente. Una silenciosa constatación se instala. Las canciones sobreviven porque la memoria necesita ritmo. La aguja continúa, trazando los mismos surcos con fidelidad exacta. El audio se suaviza, pero no se desvanece, dejando espacio para la reflexión. El observador permanece inmóvil, consciente de que el corrido no se limita a contar, sino que enseña, archiva, negocia y vibra con las vidas de quienes lo crearon. Cada vuelta del vinilo es un latido que resuena más allá de los hechos, en la persistencia estratificada del recuerdo. A medida que la luz se desvanece en la superficie, a medida que el crujido disminuye, la canción continúa, girando perpetuamente. La canción continúa reproduciéndose mientras la pantalla se vuelve negra.